Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo 2, por favor. Y vamos a hacer la oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana, Señor, que nos concedes el privilegio de estar reunidos para adorarte. Reconocemos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador. Suplicamos, Padre, que nos ayudes para este tiempo, para recibir tu palabra, que moldea nuestras vidas, que dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, que sujeta nuestra voluntad y que la conduce por la senda de la obediencia. Pedimos, Padre, que tú la bendigas y que sigas obrando a través de ella para traer salvación, para traer edificación a tu pueblo, Señor, y para que tu nombre así sea glorificado y tú seas exaltado como tú eres digno de serlo, Señor. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces nos ponemos aquí en Mateo, en el capítulo 2, habiendo corroborado en el capítulo primero a través de las genealogías que Jesús era el hijo de Abraham, el hijo de David, ¿no? La simiente prometida a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones, y también el rey que reinaría eternamente, ¿no? Al cual David dice heredaría ese trono y se levantaría uno de su semilla para ser rey eternamente. Entonces, aquí estaba cumpliendo el Señor la promesa a su pueblo de Israel. La Virgen había concebido, ¿no? Y había dado a luz a este unigénito que sería el guiador de Israel. Ahora en el capítulo 2, que es el que nos ocupa en este día, capítulo 2 de Mateo, el evangelista continúa con su propósito de convencer a los judíos, a sus contemporáneos, ¿no? A sus paisanos, de que Jesús era el Cristo. Y para hacerlo, señala en este capítulo 2 4 profecías que fueron cumplidas, tocante al Mesías, y que los judíos debían entender y debían comprender, y a través de ellos ser persuadidos de que Jesús era su Mesías, que lo recibieran, ¿no? Aquí se mencionan algunos magos para aclarar el concepto. O sea, no estamos hablando de Chen Kai o del mago Semillita, ¿verdad? O sea, obviamente sabemos desde la época de Daniel, recordamos, ¿no? Que los reyes tenían personas sabios, astrólogos, personas estudiosas que contemplaban y que entendían los tiempos, ¿verdad? Entonces, ese era su trabajo. Así que estos magos que venían de Oriente pudieron haber venido desde la zona de Babilonia, ¿no? De Medo-Persa, de Asiria y aún de Arabia, ¿no? Entonces, estos eran hombres sabios, entendidos, que Dios les dirigió. En su evangelio, entonces, Mateo corrobora a sus paisanos y a nosotros que Jesús es el Mesías, ¿no? Y así, bajo el reinado de Herodes, quien tenía muy mala fama de ser un malvado, un político. Creo que la forma de los políticos no ha cambiado, ¿no? Tratan de eliminar a sus enemigos de cualquier manera, y Herodes era tan malvado, ¿no? El historiador Josefo narra que Herodes asesinó a su propio hijo y asesinó a su yerno para que no le hicieran sombra en la posible sucesión, o que no lo fueran. Ya ve que muchos querían anticiparse, aunque eran herederos, se anticipaban. Entonces, este hombre era muy, muy malvado, ¿no? Bueno, en su reinado se hizo famoso, porque en su reinado nació el Mesías, ¿no? Dios cumplió su palabra dada, su promesa dada a Israel, de que vendría el Mesías de esta línea, de la línea de Abraham, de la línea de David. El mensaje, podemos decirlo así, el mensaje encriptado
de Mateo para sus contemporáneos es, no pueden despreciar a Jesús, porque Jesús es su Mesías, ¿no? O sea, aquí está la prueba, estas son las profecías que lo señalan. Entonces, ustedes judíos y nosotros no pueden despreciar a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque es su Mesías. Si lo desprecian van a cometer un gravísimo pecado, ¿no? Entonces, veamos las profecías. En primer lugar, ahí en Miqueas 5:2, nos señala ese de los profetas menores, el libro de Miqueas, que como todos los 12 profetas menores nos cuesta luego mucho trabajo encontrarlo, pero ahí entre alguno de esos 12 ahí, por ahí está, ¿no? Entonces nos dice Miqueas 5:2, en el tiempo en que fue escrito, esto fue antes del cautiverio asirio, ¿no? Los estudiosos señalan que tanto Miqueas como Oseas, que vamos a citar enseguida, estuvieron profetizando en Israel antes de la caída del cautiverio asirio, que fue en el año 720 más o menos. Después vendría el cautiverio babilónico, que fue en el año 580 antes de Cristo, ¿no? Entonces, esta profecía fue dada entonces 700 años antes del nacimiento del Mesías, y fue dada como una especie de consuelo para el pueblo de Israel, que entonces estaba asediado por los asirios, y Dios les promete libertad y victoria para siempre, y señalándoles en este caso la ciudad más pequeña. Dice ahí 5:1, es 5:2, dice: mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá. O sea, la palabra pequeña es insignificante, eso es lo que quiere decir. Siendo tú una ciudad insignificante, un poblado insignificante, dice, pues no eres tan insignificante, ¿verdad? Porque de ti, sí, de ti, de ahí me saldrá el que será, dice, Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. A nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento, se nos hace sencillo entender, no sé, el Señor, pues se refiere a Cristo, ¿verdad? El que son sus salidas desde el principio, que siempre había estado ahí, que se le apareció, que habló con Abraham. No, pues es el creador, es el verbo. ¿Sí? Pero ellos todavía no entendían todas esas cosas, ¿no? A nosotros ya nos tocó que nos abrieran así, qué interesante, ¿no? Pero el profeta solamente señalaba esta palabra dada por Dios. Y entonces, de Belén, 700 años, de ese ranchito, pues así fue, ¿no? Dios cumple siempre su palabra, ¿no? Su palabra es firme y no volverá vacía, siempre prosperará para aquello que el Señor la ha enviado. Entonces, esta ciudad insignificante, de ahí se levantaría el Mesías. En el libro de Mateo, en el capítulo 2:6, se nos indica, volviendo a Mateo, capítulo 2, versículo 6, ahí se nos señala la profecía, la está citando el evangelista, y también Lucas nos indican que José y María, especialmente Lucas 2:1 al 6, nos indican que José y María estaban en Galilea, en Nazaret, y con motivo del empadronamiento que providencialmente cayó ahí, ellos tuvieron que trasladarse a Belén, pues pertenecían a la línea de David. Entonces, en ese traslado, ¿qué dice la señora? Pues ahí, ahora sí es aquí. Y allí fue, ¿verdad? Entonces no hubo tiempo para más. Entonces, ya ve que después tardan como 8 días no tanto tampoco, ¿verdad? Pero sí, sí, fue muy repentino, y entonces ahí fue, providencialmente nació Jesús en Belén, donde estaba señalado, y allí le sobrevino su tiempo, pues, a María. La segunda profecía está en Oseas 11:1, de los profetas menores también. Esta profecía señala que a pesar de la apostasía reinante, ¿no? Oseas señala, estando muy cerca ya de ser llevados cautivos a Asiria, Dios le promete a Israel que los rescataría como los rescató de Egipto, ¿no? Cuando estaban ahí en esclavitud. Así como dice, de Egipto llamé a mi hijo, así ustedes van a ser rescatados, ¿no? Y esto es lo que señala la profecía, y en Mateo 2, en el versículo 13 al 15, nos indica
Partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Nos llama mucho la atención, ¿no? Como la providencia, el gobierno providencial mueve todas las cosas para que el cumplimiento de las promesas sea exacto, ¿no? No hay una cosa, no se mueve una hoja del árbol de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, así fue que se cumplió esta profecía, ¿no? ¿Quién iba a pensar, no? Ellos estaban escapando y se fueron a Egipto, entonces, y luego ellos no estaban pensando, hay que cumplir la profecía, no, ellos ni siquiera sabían, ¿verdad? No entendían. ¿Sí? Ya la interpretación de Mateo para convencer a sus contemporáneos, a sus paisanos de Israel, de que Jesús era el Mesías, dice, vean, aquí está la profecía, por eso ocurrieron estas cosas, ¿no? En tercer lugar, en Mateo 2, 16 al 18, enseguida nos menciona la profecía de la matanza de los bebés en Belén. Esto fue profetizado en Jeremías 31, 15 y nos habla de la historia de Raquel, la esposa de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que cuando dio a luz a Benjamín, después de dar a luz a Benjamín, murió, ¿verdad? Estaba muy cerca de Belén. Entonces, entendiendo que Jacob era muy apreciado, se sobreentiende que lloraron mucho la muerte de Raquel. Entonces, y aquí él lo trae a colación en la profecía, con la matanza de los niños, ¿no? En este lugar, cuando Herodes realiza la matanza de todos esos niños, porque le dio coraje que fuera burlado él, ¿verdad? Él no tenía intenciones. Herodes era un político y él decía, este va a ser mi enemigo. O sea, ya nació, llegan los magos, ¿no? Los sabios de Oriente y dicen, ya nació el rey de Israel. Ay, caray, espérame, si Israel son mis súbditos aquí, yo los tengo controlados, son los que me pagan los impuestos, son los sirvientes aquí, y se van a rebelar, ¿verdad? Con un rey. Entonces, ¿qué trató de hacer? Pues eliminarlo, ¿verdad? Ese era su pensamiento. Entonces, cuando se vio burlado, claro, actuó hipócritamente. Me da sentí la tentación de decir, como todos los políticos, ¿verdad? Pero dijo, ay, no, sí queremos que nazca ese niño. Vayan y cuando lo tengan ya localizado, vienen y me avisan, ¿sí? Porque también lo quiero ir a adorar. O sea, no quería ir a adorar, ¿verdad? Quería ir a eliminarlo. Cuando se vio burlado, se enojó y como venganza, como desquite, que son las actuaciones, ¿no? De los malosos, de los malvados. Entonces se ejecutó esta matazón, ¿no? De los niños y Mateo lo relaciona así entonces con eso que pasó con Raquel y dice, este es un cumplimiento más de la profecía, ¿no? Y la última profecía resulta en el versículo 23, en Mateo 2:23, y se trata de que el niño había de venir a vivir en Nazaret y había de ser llamado Nazareno. Esta profecía de que sería conocido como Nazareno está señalada en Isaías 11:1. Un vástago, uno de la raíz de Isaí, dice, es el que vendrá a ser, ¿no? Traerá el reinado del Mesías. Vamos a ver porque no, luego me falla la memoria y no recuerdo bien los textos, pero aquí está. 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará
de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta es la plenitud del espíritu, ¿no? Entonces, la plenitud del espíritu reposaría sobre ese niño, ¿no? Y sabemos, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces sería uno de la línea, Isaí era de la línea, ¿no? El padre de David, ¿verdad? Entonces, así el asunto, el profeta pues toma esta palabra, el profeta Isaías, la palabra es netzer, un vástago, un renuevo, una raíz, sería en quien reposaría el espíritu de Jehová. Entonces, estas 4 profecías son tomadas por Mateo para persuadir a sus contemporáneos de que Jesús era el Mesías. Claro, la palabra nazareno fue usada también en un sentido despectivo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba que dijo, puede salir de Nazaret, de Galilea, algo bueno, Natanael, ¿verdad? Sí, entonces puede salir de Galilea algo bueno, o sea, de Nazaret, porque le dijo, ven, para que veas al Mesías, ¿no? A Jesús de Nazaret, puede salir de Galilea algo bueno de Nazaret. O sea, era una palabra en sentido más bien peyorativo, ¿no? También en Juan 7:41 está esta misma expresión de Galilea, de venir en Cristo. Este, Así que podemos notar que en estos ejemplos de la profecía vemos el cumplimiento, ¿no? Mateo dice, este es el cumplimiento, Jesús es el Mesías de los israelitas. Y quisiera que ustedes notaran cómo en la profecía tenemos lo que se llama el principio de la abreviación profética, ¿verdad? Cuando la profecía fue dada, tanto Oseas como Miqueas o Isaías vieron el evento futuro, ¿verdad? Y lo relacionaron con algo presente de ellos. Entonces, esto es lo que se conoce como una abreviación profética, porque ellos veían que se iba a cumplir algo para Israel como una montaña y veían a lo lejos otro cumplimiento, pero no sabían ellos el tiempo que estaba o la distancia que había entre las dos montañas, ¿verdad? Entonces, el profeta lo ve todo así en bola, ¿verdad? ¿Sí? Y ya después nos damos cuenta que tuvieron que pasar muchos años para que fuera ese cumplimiento, ¿no? Entonces, así es el principio de abreviación profética. Ahora vamos a hacer algunos comentarios en la narrativa, después de ver estas profecías. En la narrativa de Mateo vemos el cumplimiento, además de estas profecías, algunas cosas sobresalientes. Primero vamos a hablar de los magos. Los magos, si consideramos el relato de Lucas, ya los pastores de Belén llegaron inmediatamente, ¿verdad? O sea, cuando se apareció, los ángeles se aparecieron y dijeron, ha nacido en Belén el Mesías. Entonces se congregaron y luego fueron ahí. Pero no es el caso de los magos. Los magos venían de Oriente, probablemente hicieron un viaje muy largo, ¿no? ¿Sí? Ellos llegaron después. El bebé ya no llegaron exactamente al momento del nacimiento como los pastores que estaban ahí, luego fueron avisados por los ángeles. Ha nacido para ustedes un Salvador, ¿no? Ahora, los magos fueron guiados de una manera providencial por una estrella. Es algo muy curioso, ¿no? Como Dios mueve todas las cosas. Yo pensaba con eso de que no sería un platillo volador que les echaba con una luz, ¿no? Así se imagina uno cosas. Dice una estrella, ¿no? Entonces, no un platillo volador, pero yo estoy ilustrando para que no se nos olvide y quede en nuestra mente. Entonces, los magos vinieron desde muy lejos y fueron dirigidos de esta manera, ¿no? Vinieron a adorar al Mesías nacido. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo sabían ellos? Pues eran estudiosos, ¿sí? Probablemente estudiosos recuerden que los hebreos estuvieron cautivos por ellos bastante tiempo, ¿no? Entonces estuvieron viviendo allí y tendrían pues, las escrituras probablemente, ¿verdad? Algo de las escrituras, ¿no? Entonces, ellos fueron iluminados por Dios y fueron conducidos a buscar a ese
a ese Mesías. Como no venían en ETN o en Primera Plus, podemos imaginar, viajaron mayormente por una zona desértica, ¿verdad? Bastante complicada. Pero ellos tenían el propósito de adorar al Mesías. Siempre que hablamos de las distancias, recordamos a personas que vienen desde lejos, ¿verdad? A adorar. Y algunos vienen desde muy lejos, ¿no? Hay algunos que caminan 3 horas para ir a adorar. Entonces, y recordamos a este hermano que siempre el Señor lo premió, ¿no? Lo he dicho de otras veces, ¿no? Como en su cuarto de hospital apareció un resplandor en la esquina de su cuarto de hospital. Y después murió él y se quitó el resplandor. Este hombre caminaba 3 horas para venir a adorar. Su familia no quería venir, él venía caminando. Y caminaba así por las montañas para llegar a la adoración. Hermanos, nosotros traemos nuestro carro, nos venimos, y algunos llegan barriéndose o algunos llegan ya un poquito más tarde, ¿verdad? Ni siquiera vienen caminando, nada más caminan de aquí, de donde estacionaron, para acá. A veces nos va a costar seguir y obedecer a Dios, ¿no? Recorrer una larga distancia, suponiendo que los sabios, los astrólogos, los magos, estos sabios, recorrerían alrededor de entre 1,000 y 1,500 kilómetros para venir a buscar al Mesías, ¿verdad? Entonces, para ellos sería muy costosa la adoración y a veces nosotros no queremos sacrificar nada por venir a adorar. No, no, es que va a estar muy lejos, ¿no? Cambiaron la hora, ay, no, aquí no hemos cambiado la hora, ¿no? Pero suponiendo, no, era a las 10, ya a las 9, ahora, hijo, me voy a tener que levantar a qué horas. Y si nos tardamos 2 horas en el espejo antes de venir, pues probablemente tengamos que levantarnos como a las 6, ¿no? En lo que se da en el baño, nos damos el baño completo. Entonces, bueno, no importa, hermanos, tenemos que pagar el precio que nos cueste y padecer los inconvenientes que tengamos para venir a adorar, ¿verdad? Cuando por fin hallaron al Mesías, dice en el versículo 11, que se postraron, que se inclinaron a él y le ofrecieron ahí oro, incienso, mirra, ¿sí? Se ofrece oro, ¿no? Para honra, es lo mejor que se le puede dar a alguien, ¿no? El incienso, simbolizando en el Apocalipsis las oraciones de los santos, ¿no? Oraron. Mirra, que es el ungüento, perfume de la unción. En el Antiguo Testamento todo se ungía, ¿no? Todo se santificaba de esa manera con el ungüento. Bueno, en segundo lugar, esto podemos decir de los magos, ¿no? Muy esforzados, desde muy lejos, muy sacrificados. En segundo lugar, tenemos un personaje maquiavélico aquí, un personaje siniestro, que es Herodes, ¿no? Herodes, se dice que fue turbado, ¿no? Oyendo en el versículo 3, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, para unos es muy tremendo escuchar, ¿no? Si tú eres rey, dicen, van a ser un rey aquí en Jerusalén, en Belén, ¿no? Va a venir un rey. Ay, este es el enemigo, ¿no? ¿Sí? Este va a ser el rey. Y tú dices, no, no puede ser, hay que eliminarlo. Eso fue lo que pensó este hombre. Se conmocionó. Herodes fue muy famoso por su maldad y para mantenerse en el poder, usaba cualquier cosa, ¿no? Matando a sus enemigos o posibles rivales, aunque fueran de su propia familia. Cuando Herodes se interesó por este Mesías, por este nacimiento del Mesías, no tenía ningún interés espiritual, le preocupaba que lo desbancaran, se fingió interesado en adorar a este Mesías, pero su verdadera intención era una intención homicida, ¿verdad? Era terminar con él. Así su reacción de enojo en el versículo 16 nos dice, ¿no? Entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó de los sabios, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había
en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. O sea, como indagaron cuál era el tiempo del nacimiento, más o menos era el término de 2 años, ¿no? Entonces, así su reacción, ¿no? Hizo la matanza, dice, no, no se me va a escapar, ustedes me engañaron, pero de todas maneras elimino a todos los niños de ahí para abajo, ¿no? De la zona, yo creo se puso como dicen los policías, peinó la zona y acabó con todos los niños, ¿no? Sí. Este, lo que voy a decir puede resultar un poco rudo, ¿no? Pero la escritura nos dice en Romanos 8, versículo 6 y versículo 7, que la carne es enemistad contra Dios, ¿verdad? La carne es, vamos a leerlo ahí, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a Dios ni tampoco puede, dice, ¿no? ¿Sí? Y los deseos de la carne, dice 8:6, la intención de la carne, ¿qué dice que es? Muerte. ¿Sí? Y más la intención del espíritu vida y paz, la intención de la carne es enemistad contra Dios, no se sujeta a Dios ni tampoco quiere, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que ocurre nos espanta escucharlo y verlo en Herodes, ¿no? Pero la realidad es que la carne quiere seguir reinando, ¿verdad? Herodes no quería ser quitado de su puesto, cualquier amenaza tenía que ser quitada. Todo esto nos dice, decimos, sí, Herodes malvado y feo y así todo inclinado al mal, ¿no? Pues resulta que la carne es igual en todos los seres humanos, no nada más en Herodes. O sea, ¿usted cree que sus berrinches y sus enojos tienen intención de abrazar y de felicitar a otra persona? No, cuando sale el enojo y el berrinche y la furia, son deseos de ¿qué? De muerte. Sí, haces, ¿por qué me hablaste tan golpeado? No, no queremos que nos hablen golpeado. ¿Y por qué no quieres que te hablen golpeado? ¿Es que eres mi dueño, mi rey o qué? Nos duele, nos molesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos muy grandes, ¿sí? Así como Herodes, pareciditos ahí, unos más y otros menos, pero así, hermanos, todo el que oye el verdadero evangelio sentirá lo mismo que Herodes, ¿no? Aquí viene Cristo. ¿Y de qué se trata el cristianismo? Se trata de arrepentirte de la manera como estás viviendo, porque hay un verdadero rey, hay un verdadero Mesías, hay un verdadero propósito de vida, que es la obediencia a Dios, la obediencia a Cristo. Hay que seguirle a Él, ¿sí? Pero eso va a implicar que deje mis cosas, que deje mi manera de vivir, mi lenguaje, mi estilo de vida. Ajá. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué voy a dejarlo? ¿Quién es él? Y empieza el conflicto, ¿no? Ahí nos damos cuenta, ¿no? La carne es enemistad contra Dios. Las intenciones de la carne son, bueno, no quiere uno que reine, ¿sí? No queremos que reine. Cuando vemos que Cristo viene a reinar y te quitará de tu trono, y tú oyes, anda rondando uno que te quiere quitar de tu trono, ¿qué? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Por qué se viene? Te quiere quitar tu reinado y te enojan, ¿no? Porque se quitarán todas tus prerrogativas, te tendrás que someter como siervo y las personas no quieren, ¿no? Esto es muy distinto a decir, venga, pase al frente y tome su decisión y ya es salvo para siempre. Nada más, ¿sí? Repite la oración. Ah, perfecto. Entonces, no hay nada de humillación, no hay nada de arrepentimiento, no hay nada de darle la espalda al pecado. Es un evangelio falso ese, ¿verdad? No, te desbanca de tu lugar. Tu vida ya no te pertenece. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tiene que morir. No, pero es que yo quiero seguir haciendo mi voluntad y quiero. Pues entonces no puedes entrar en el reino. Entonces nos cuesta trabajo, ¿no? Someternos, abandonar el trono y decir, bueno, está bien, tú puedes hacer con mi vida lo que tú quieras, ¿no? Y ¿qué significa eso? Que ahora voy a estar comprometido y dispuesto a servir a Dios con mi vida.
no a servir a mí mismo. Por eso, hermanos, a veces decimos, ¿no? A veces somos muy enfáticos, hay temporadas donde Dios nos pone un énfasis sobre un asunto y decimos, ¿no? Las personas no quieren negarse a sí mismas. Quieren seguir, están a gusto en una iglesia donde no se les exija trabajar, en una iglesia donde no se les exija servir. Hermanos, finalmente en nuestra iglesia nosotros estamos conscientes de que es el Espíritu Santo de Dios el que obra en las personas. Nosotros no vamos a empujar a nadie, no vamos a presionar a nadie y no vamos a poner sobre la persona ninguna carga que Dios no ponga por medio de su palabra. Es todo lo que podemos hacer. Si eso no es suficiente para que nosotros nos conduzcamos como creyentes, entonces no somos creyentes. No tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, aquí no hay que hacer esto, hay que hacerlo. No, usted es responsable. Usted es responsable. Si usted no quiere vivir la vida como dice que es como creyente, pues es su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, los seres humanos como Herodes no queremos ser siervos y criaturas, no queremos ser reyes. Como Herodes, muchas personas se conducen en la vida engañándose a sí mismos, ¿no? Pensando que son buenas personas, que son religiosos, de apariencia normal, hasta inteligentes, hasta que Cristo les llama para reconocerle y adorarle, ¿no? Ven a mi reino, ven y sígueme. Entonces se revela la verdadera intención del corazón, ¿no? No, espérame tantito, no es así tan rápido, espérame. Necesito reordenar mi vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sí? Ven y sígueme, deja lo que estás haciendo y ven y sígueme. Y no queremos hacerlo, ¿no? Hasta que somos llamados, se revelan las intenciones de nuestro corazón, que somos rebeldes, que no queremos someternos. Aquí en el domingo, todos los domingos, de todos los años, de toda la vida. Oye, ¿y no se puede echar una pintilla ahí? O te le puedes echar todas las que quieras, es tu decisión, ¿verdad? Pero dedicado a Cristo es dedicado a Cristo, ¿no? Entonces, no queremos que reine. Y en esta parte, aunque a veces digo que no saco mucho lo de la ofrenda, pero digo, hay que ofrendar. ¿Sí? Y siempre, sí, es lo normal, ¿no? Para un creyente. Quiere dar, quiere participar en las cosas de Dios. No necesita estarlo espoloneando. No, pero es que se me acaba, ¿no? Pues ahí tú verás, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ¿no? Moviendo un poquito el punto, Herodes era malvado, era un precursor del anticristo, ¿no? ¿Qué quería? Matar al Mesías, no acabar con él. Es un precursor, un malvado. Siempre ha habido muchos anticristos. Habrá uno malvado que aparecerá. Algunos piensan que estamos cerca de su aparición, si no es que si no es que ya anda por ahí rondando, ¿no? Esperando a ser manifestado completamente como el anticristo. Pero sin lugar a dudas hay muchos anticristos. No todos los que se oponen a Cristo son anticristos. Hay muchos que no quieren a Jesús, que no quieren que Jesús reine en sus vidas. Hermanos, como podemos darnos cuenta en Herodes, ese es el peligro del odio, del rencor, no solamente en Herodes, sino en cualquier persona. Si nosotros dejamos que nos carcoma la envidia, que nos carcoma el rencor, que nos carcoma el orgullo, las reacciones van a ser estas. Vamos a eliminar a los demás, vamos a quitarlos, los vamos a poner a un lado. Si fuera posible, los mataríamos, ¿no? Así es el odio, el rencor, conduce a desear el mal del prójimo y conduce a desear aún la muerte de Dios mismo, ¿no? Ay, este yugo tan pesado que Dios me ha impuesto, tener que ir siempre a hacer esto, siempre, yugo pesado, híjole. Esas intenciones son las que encubren nuestro pecado. Debemos dar muchas gracias a Dios por el hecho de haber sido rescatados de esa esclavitud, ¿no? Rescatados de esa esclavitud de muerte. Sí. Gracias a Dios que tenemos ahora una embajada celestial donde acudir para adorar.
Gracias a Dios por darnos sentido para la vida, hermanos, por darnos la verdad de su evangelio. Si no, estaríamos viviendo extraviados en cualquier meta en este mundo, ¿no? Bueno, en tercer lugar, aquí vemos en este pasaje que aparecen los ángeles como si usáramos el teléfono, ¿no? Y llegó el ángel y le dijo, vete para allá, y le dijo, ángel, no vayas para acá, y le dijo el ángel así y así. Vemos apareciendo ángeles, ¿no? Continuamente, mensajes angélicos, milagros, ¿sí? La estrella ahí, milagros que intervienen para cambiar el rumbo de la historia, y podemos decir para dirigir la historia, ¿no? Se trata de Dios dirigiendo y gobernando providencialmente a fin de que su plan sea ejecutado, ¿no? Dios gobierna y mueve toda la creación para que su plan sea hecho. Muchas cosas ocurren y son permitidas en nuestro mundo hoy en día. No lo alcanzamos a ver, o sea, no lo alcanzamos a ver físicamente, pero en realidad, hermanos, nosotros hemos entendido, ¿no? Lo que alguna vez Nabucodonosor no quiso entender, ¿no? Y que Daniel le dijo, ¿qué le enseñó Daniel? El cielo gobierna, ¿no? El cielo gobierna. Eso lo entendemos nosotros. ¿Sí? Ahorita el cielo está gobernando, nosotros podemos ver, pero ¿por qué se permite esta injusticia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? El cielo está gobernando, hermanos. El cielo no gobierna de acuerdo al proyecto humano, no gobierna de... Ahorita lo podemos ver como lo vimos en México, lo estamos viendo ahora en Venezuela, ¿no? O sea, Dios no está tomando en cuenta el propósito y el proyecto personal de los hombres para gobernar. ¿Cómo está gobernando? Como Él quiere, en una forma soberana. Muchas veces esta soberanía aplasta y destruye. Y, bueno, lo único que nos consuela como creyentes, ¿qué es, hermanos? Que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios no puede cometer ninguna injusticia, nunca ha hecho una injusticia, ¿verdad? Entonces todas las cosas que suceden están dentro de su control, dentro de su proyecto, ¿no? Entonces, Dios dirige y gobierna providencialmente para que su plan sea ejecutado. Muchas cosas que ocurren, no las entendemos. Para el mundo pudiera ser cuestión de mala suerte o buena suerte. ¡Chin! Qué mala suerte, choqué, ¿no? Dios lo permitió, ¿no? Si manejaran más despacito, chocarían menos, ¿no? Si manejaran con más prudencia, pero en el punto humano, ¿no? Pero finalmente Dios lo permitió, ¿sí? No es cuestión de suerte, ¿no? Todo nosotros lo vemos como que, como de la mano de Dios, ¿no? Fui estorbado, fui impedido y muchas veces nos alcanzamos a percatar de que eso evitó un accidente, algo fatal, algo difícil de sobrellevar. A veces no nos damos cuenta, pero simplemente somos guardados, ¿no? Salimos de un viaje, vamos y regresamos y todo fue como si nada, qué bien. Ni siquiera se bajaron el aire de las llantas del carro, ¿no? Qué bien, llegó todo perfecto, ¿no? Sí. Y cuando se ponchan las llantas y cuando chocamos en el viaje, o sea, por alguna razón Dios lo está permitiendo, ¿no? A veces hasta por la lluvia, ¿no? Ayer estábamos asombrados, gracias a Dios que nos ha seguido enviando las lluvias, ¿no? Aquí no son incómodas en la ciudad, hermanos, pero en el campo es lo que produce, ¿no? Trae la bendición de la comida. Que llueva todas las veces que mucha lluvia, ¿no? En los años pasados que no llovía, ya tenía muchos años, cuando menos de los que vamos contando, como 3 o 4, que no venían las estaciones como normalmente estaban llegando en nuestro país. No había mucha sequía. Y ahora, gracias a Dios, está lloviendo, ¿no? Más producción, claro que sí. Ahora, vamos a considerar estos asuntos, ¿no? Estamos hablando de los asuntos milagrosos, ¿no? Una estrella guiando a los sabios de Oriente. Vean Mateo 2:9, por favor. Iba delante de ellos la estrella guiándoles. No sé si emitía una luz, cómo les iba guiando. Un asunto, aunque lo vemos aquí,
metido, ¿no? Que curiosamente tuvieron que moverse de donde estaban José y María por un edicto del emperador, ¿no? Que se empadronara a todos los que estaban bajo su reinado, bajo su imperio, y entonces, sí, pues nos toca ir a Belén, nosotros somos de allá, estaban en Galilea, pues ahí van para allá, ¿sí? Iban para que naciera en Belén y se cumpliera la profecía, ¿verdad? Pero ellos no sabían, simplemente ellos fueron a sacar su INE, más o menos. Fueron a sacar su INE y ahí nació en Belén, ¿no? Este, Vemos cosas maravillosas como los ángeles avisándole a los pastores, esto es en Lucas 2, versículo 10 al 14, los ángeles avisándole a José, José huye porque este, Herodes quiere matar al niño, ¿no? Entonces huye a Egipto. Y cuando terminó ya el peligro, que murió Herodes, entonces ya regrésate. Pues, tenía su teléfono, se levantó su celular, dijo, ya se murió este cuate, no regrésate. Dios estaba manejando su celular, no era Dios el que estaba manejando el celular, avisándole las cosas. Este, Hermanos, cuando veíamos acerca de que para Dios no hay cosas imposibles, ¿no? No hay nada imposible. Sus planes y sus decretos siempre se cumplirán. Intervenciones extraordinarias, milagros, por lo que sea necesario. Ahora, aquí hemos visto milagros y providencias especiales. Hay que entenderlo. Estos milagros y providencias no son para cumplir caprichos personales, ¿no? La idea de todos estos grupos de corte pentecostés, donde están hablando de que pues pídale a Dios su carro, ¿no? Dígale de qué color lo quiere, dígale a Dios, no, Dios lo tiene que sanar, reclame su sanidad, ¿no? Entonces, ya está el otro, te exijo que le vas a exigir a Dios. No, hermanos, o sea, es una manipulación del poder de Dios, ¿no? Dios va a usar su poder para que tú seas bendecido. O sea, Dios se va a poner de tu esclavo. Eso lo podemos ver en la película de Aladino, ¿no? O sea, que un ser poderoso se pone a tu disposición. Pero Dios no es así. Dios no se va a poner a disposición del hombre en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Y los milagros, ¿sí? Las providencias especiales ocurren en nuestras vidas cuando Dios así lo permite, cuando Dios lo determina. Entonces, pero no sé, no, te exijo que mi hijo sane, ¿no? Te pido, híjole, ¿no le van a exigir a Dios? No. Quiera Dios que tu proyecto y tu plan sea que mi hijo se recupere, ¿no? Pero si tú quieres llevarlo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Agradecerte por el tiempo que me lo dejaste, pero no estamos acostumbrados a reaccionar así. Por eso somos formateados, por eso somos santificados, para que nuestra mente se vaya paralela con Dios, no vaya independiente de Dios. No, yo quiero que hagas esto, no, va a ser, este es el proyecto, no, yo quiero, y cada quien va por su lado, ¿no? No, tenemos que someternos al proyecto divino, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Ahora, hermanos, cuando ve uno estas lecturas, no tenemos estas lecturas, y pensamos, ¿no? Me hubiera gustado vivir en esa época, ¿no? Para que yo ser uno de los magos, ¿no? Entonces, venir y ser guiado. Ya vieron cómo me guía la luz, ¿no? La estrella que traigo aquí. Hermanos, quisiéramos que un ángel nos hablara, no vayas allá, ¿sí? Pero en realidad eso no va a suceder. La guianza extraordinaria ya se terminó. Esos milagros extraordinarios ya fueron para testificar el nacimiento del Mesías, para corroborar el mensaje del Evangelio del Mesías, milagros, prodigios, señales. Ya se ha establecido ese mensaje, ya llegó el Mesías, ya está en medio de nosotros, ¿no? Ya no es necesario.
¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, ¿cómo me voy a guiar? No, yo le pido a Dios que me dé un sueño donde me diga qué hacer. No, mejor ponte, no te duermas y mejor ponte a leer la palabra y ahí te va a dar principios, consejos, valores, normas que tienes que seguir. Ese es el consejo y esa es la palabra de Dios la que nos va a guiar ahora. Dice segunda de Pedro 1, que lo hemos leído 28 veces, no sé si tantas, pero sí, sí muchas veces. Segunda de Pedro 1, en el versículo 19. El contexto de este pasaje es que habían tenido ellos el milagro, ¿no? Estoy en otro contexto. Segunda de Pedro 1:19, cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si queremos decir yo quiero milagros y prodigios, ¿no? Yo te voy a dar la palabra. La palabra es un milagro viviente, no es la palabra de Dios. ¿Qué prefieres, que te dé milagros o que te diga lo que tienes que hacer? No, pues mejor que me digas, no, así le entiendo mejor. ¿Qué tal si malinterpreto una situación? Mejor que me digas, a ver, hey, haz esto y haz esto y haz lo otro. Te recomiendo esto. La palabra 1000 veces, ¿no? Y el apóstol dice, tenemos ahora la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos y oír como una antorcha que arde hasta que el día esclarezca y aparezca Cristo, hasta que se complete la promesa. Este, a veces quisiéramos, no, que venga un ángel y me diga. La palabra es mucho mejor, ¿no? Estudiemos la palabra, ¿no? El ejemplo y la persona de Cristo son nuestra mejor guianza. Ahora, en cuarto lugar, sobresale también aquí fijarnos, ¿no? Hemos estado viendo los personajes. También nos fijamos en José y María, ¿no? Fueron obedientes en obedecer el mensaje para huir a Egipto, ¿no? Pues si te dicen, si te quedas te van a matar, vete a tal, no, pues me voy volando, ¿verdad? Sí. Como quiera, fue un mensaje, hicieron, ¿sí? ¿Por qué comentamos esto? Acabamos de leer en las clases entre semana la historia de Lot, ¿no? Lot fue sacado de su cercanía ahí con Sodoma, ¿no? Entonces, no, espérenme tantito, déjenme avisarle, y ahorita apúrate, Lot, hasta que finalmente lo jalaron prácticamente, se lo llevaron, ¿no? Habemos creyentes de unos, habemos creyentes que quizás somos como Lot, ¿verdad? Pero quisiéramos que todos fuéramos como quién, como José y María, ¿no? Recibes una instrucción, recibes una enseñanza, cúmplela, hazla, vete por esto, ¿verdad? No hagas esto, perfecto. ¿Cuántas veces te debo decir que no debes mentir? ¿Cuántas veces se necesita? Sí, ¿no? Si es de parte de él, una sola vez, no mentirás. Entonces, llueva, trueno, relampaguee, pase lo que pase, esté quien esté, no mentirás. ¿Cuántas veces nos tiene que decir no robarás? No, pero es que y si me estoy muriendo de hambre y no robarás. No te vas a morir de hambre. Dios ha prometido que nos va a dar de comer siempre. ¿Sí? Las aves del cielo, ¿sí? No trabajan y nunca les falta comida, ¿verdad? Entonces nosotros que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no nos va a faltar nada, hermanos. Bueno, entonces seamos diligentes como José en obedecer como José y María. Él no dudó ni un momento, se levantó de noche y escapó con su familia, ¿no? Puede tratarse de escapar, puede tratarse de obedecer en cualquier manera, ¿no? El, el, este, cuando Pablo
quiso exhortar a los hebreos, Hebreos capítulo 2, por favor. Les dijo, capítulo 2, que fuéramos diligentes. 2:1 dice, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos, ¿no? Porque dice, si la palabra dicha por ángeles o por los ángeles, refiriéndose a que la ley fue entregada por mano de ángeles, ¿no? Ahora, dice, si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justo pago de retribución, ahora nosotros, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco la salvación tan grande, la cual habiendo sido comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando Dios con prodigios y señales y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Está considerando una revelación menor y una revelación mayor. Entonces, los que estuvieron bajo la ley por mano de los ángeles, tuvieron temor y obedecían la palabra, ¿no? Ahora, ¿cuánto más nosotros que hemos tenido ya, estamos viviendo 2026 años después de la aparición de Cristo? Ya no se nos dio el Evangelio completo, ya está la revelación completa, ya Dios manifestó su poder, su fidelidad, su cumplimiento de la verdad. Entonces, aunque nosotros no hayamos recibido la visión de ángeles, ya recibimos la palabra completa, ¿no? La cual nos hace enteramente responsables. Hemos recibido la Biblia, la palabra de Dios. Cuando venga lo perfecto, muchas personas dicen, se está pensando en el cielo. No, Pablo estaba pensando en cuando tengamos la Biblia completa, la palabra perfecta, toda la revelación de Dios. Entonces, aquí está el punto. Si nosotros tenemos más privilegio, en mayor manera hemos de ser diligentes, ¿no? Mayormente diligentes, así como lo fueron ellos. Ahora vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, indudablemente Dios es fiel a su plan, a sus promesas. Cuando vemos que Dios habló y dio promesas a José y María, nos protegió, nosotros nos damos cuenta, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Él nunca va a fallar. Todas las promesas que Él ha dado para sus hijos serán cumplidas. A veces nosotros caminamos en el mundo pensando como desconfiando. Y debemos quitarnos eso de la desconfianza, ¿verdad? Dios no falla, Dios siempre es fiel. ¿Sí? Pro- ¿Prometió Dios que todas las cosas nos ayudarían a bien, por ejemplo? Sí, bueno, entonces voy a vivir mi vida tranquila, ¿no? No, y es que, y si pasa, y si esto, y hay personas que viven angustiadas todo el tiempo, ¿no? Debemos vivir por medio de la fe, confiados. Hermanos, estamos con un Dios que nos está protegiendo, ¿no? Nos está protegiendo de Herodes, nos está protegiendo del diablo, nos está protegiendo de todas las acechanzas que están sobre nosotros. No nos va a dejar en sus manos, nos destruiría inmediatamente, ¿no? Entonces, nuestro Dios es todopoderoso y soberano, fiel para hacer cumplir su proyecto, su plan, y nosotros podemos confiar entera y completamente en Él. En segundo lugar, hemos de ser cuidadosos, ¿sí? Porque si estamos viendo el complot que armó Herodes, ¿no? ¿Quién está atrás de Herodes? ¿No? Pues obviamente uno mayor, el diablo, ¿no? El malvado, con su complot. Entonces, con razón el apóstol Pablo dijo, hermanos, tengan cuidado, dice, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo, ¿no? Entonces, debemos de vivir teniendo cuidado, ¿no? De qué hacemos, dónde nos metemos, con quién nos juntamos. Como con Herodes, el diablo siempre va a querer encender rencillas, pleitos, diferencias, ¿no? Para matar a los niños, para matar a las iglesias, para matar a las iglesias. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí?
Si, por lo tanto, si tenemos diferencias mínimas o pequeñas con nuestros hermanos, hay que eliminarlas, ¿verdad? Para que no se suelte un complot y no perdone a su prójimo, disculpe a su hermano, aclare sus malos entendidos, porque después por malos entendidos, por problemas, se deshacen las iglesias, ¿no? Entonces, si tenemos situaciones, hay que arreglarlas. Como vimos, ¿no? Herodes, ¿qué hizo? Investigó diligentemente, anduvo preguntando, ¿no? ¿Dónde iban a ser el Mesías? El diablo sigue siendo igual, le juega al inspector, indagando, ¿no? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son los problemas? Para destruir a Cristo, ¿no? Para destruir a Cristo y su iglesia. Entonces, no debemos ser negligentes, ¿no? Y debemos evitar todo lo posible que algún problema de mi parte como creyente origine una dificultad en la iglesia, ¿no? El diablo está presto para usar cualquier cosa para dividir, para eliminar, para destruir una iglesia, ¿no? Entonces hay que arreglar todas las cosas. Ahora, también tenemos el ejemplo de los magos, ¿no? Cuando vinieron a ver al Mesías y ellos, ¿qué entregaron, hermanos? Oro, incienso, todo lo que tenían, ¿no? Todo lo que tenían. Entonces, sigamos el ejemplo en ese sentido, ¿no? Entreguémonos completamente a nuestro Señor, todo para el Señor. No dejemos caer su palabra, ¿sí? Si el Señor nos va a hablar, o sea, no venimos de 1500 kilómetros o de 1000 kilómetros para escuchar la palabra, no dejemos caer la palabra, tomemos la palabra y apliquémosla a nuestra vida, ¿no? ¿Sí? No, sí, me interesa tanto, tantísimo, me interesa la palabra que falto 3 domingos, ¿no? Y luego vengo uno, y así que no, sí, cuando puedo, hermanos, no estamos siendo diligentes, ¿verdad? Repitiendo, los sabios viajaron para adorar y tú no quieres sacrificar nada para tu servicio a Dios, no, a veces no queremos sacrificar nada. ¿Cuánto te cuesta? Hermanos, ¿cuánto nos cuesta la obediencia a Cristo? En el mundo dice, no, lo que no cuesta, ¿qué? No lo cuidamos, ¿verdad? Lo que no nos cuesta, no lo cuidamos. No, todo es de gracia. Sí, la salvación es de gracia. Entonces, oh, no, qué bien, todo es de gracia. Entonces, no necesito hacer nada. ¿Y cómo correspondo yo? Entonces, muchas veces hay que hacer sacrificios para obedecer, para servir. Hermanos, todo este asunto del servicio lo hemos platicado muchas veces, hoy una vez más, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? ¿Desde cuándo eres creyente? ¿Para qué Dios te dio tu vida? Para servir a Dios, no soy un hijo de Dios, yo voy a servir a Dios. Lo que estás haciendo para servir a Dios, ya se nos está acabando la vida, siempre decimos, ¿no? Algunos ya andamos muy chicharrones y ya no tardamos en terminar. Aquí dicen en estirar, sí, así. Entonces, bueno, se nos acaba la vida, hermanos. Dicen que algunas personas, nos ha tocado escuchar algunas cuando se están muriendo, dicen, no me quiero morir, ¿no? Porque me faltó hacer esto, porque me faltó hacer lo otro, porque tenía yo que hacer esto, tenía estos pendientes. Hermano, nuestra vida está entregada a Dios, nuestro pendiente es Dios, hay que servir a Dios, no te mueras con tu vida completa sin haber servido a Dios, no te mueras sin haber hecho lo que Dios estaba pidiendo de ti. ¿Cuándo lo vas a hacer? Estás esperando ya estar en la cama, en el lecho de muerte para decir, y si Dios me hubiera dado más vida, yo hubiera hecho esto, ¿no?
Ya ve como hay un poema, ¿no? Muy famoso que dice, en vida, hermano, en vida. Es nuestra oportunidad, hermano. Entonces, seamos responsables, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Así como presentamos nuestros miembros para servir a la iniquidad, ahora también presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias. En esta mañana rogamos la bendición para tu palabra. Te agradecemos, Padre, que hayas venido a dar testimonio de la verdad, como veremos en este maravilloso evangelio, Padre. El reino de los cielos se acercó a la tierra en la persona de su príncipe, de su rey, de su redentor. Y hemos sido favorecidos en abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos para ver la maravilla de la redención que Cristo vino a efectuar para salvar a los pecadores, para reconstruir este mundo, Señor, para reconstruir según tu proyecto cielos nuevos y tierra nueva, Señor. Grandes promesas y bendiciones nos son dadas por ti, que eres el Dios Todopoderoso. Ayúdanos a permanecer fieles y obedientes, sabiendo que tú nunca fallarás tus promesas, que nunca fallarás los compromisos que tú tienes con tu pueblo, Señor. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. Te damos las gracias por llamarnos a la obediencia, dándonos los ejemplos de nuestros hermanos en el pasado y moviéndonos también en nuestras mentes y corazones para trabajar y para servir en tu causa y en tu reino, Señor. Gracias por el gran honor y privilegio de pertenecer a tu pueblo. Gracias porque nos permites ver a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te bendecimos y rogamos que tu causa y tu reino siga prosperando en el corazón de cada uno de los que aquí estamos en este día, adorándote y recibiendo tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.